estamos nuevamente con un café con raíces con aroma a Torá. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y bueno, les agradecemos por acompañarnos una vez más en este estudio de la Parashá. Esta semana vamos a ver la Parashá Ketudei, que significa cuentas de, y estudiaremos el libro de Éxodo en el capítulo 38 del versículo 21 hasta Éxodo 40, versículo 38. ¿Qué te parece si comenzamos orando? Me parece bien. ¿Ya? Oremos. Padre eterno, Dios bueno, Dios amoroso, Dios eterno, a ti nos dirigimos en esta hora, Señor, para pedir, Padre, que tú puedas revelar tu palabra a nuestras vidas, que podamos, Señor, aprender cada vez más de tu voluntad, Señor. Queremos conocerte, queremos, Padre, conocer tu intimidad y queremos agradar tu corazón, Señor. Te pedimos una vez más por cada persona que estudia junto a nosotros, a todas las personas que van a ver estos videos, para que tú seas prosperando sus vidas en todo, Señor. Y rogamos una vez más por el pueblo de Israel, para que en esa nación santa pueda haber shalom. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bien, como tú bien decías, ¿cierto? La Parashá Pekudei, la que vamos a estudiar ahora, da fin al segundo libro de la Torá. Vamos a terminar Shemot, el libro de Shemot. ¿cierto? Éxodo. Así que con esta Parashá terminamos y vamos a comenzar, ¿cierto? Un nuevo libro de estudio. ¿Ya? Pero la próxima semana. Sí. Entonces, podemos, ¿cierto? Si nosotros hacemos un análisis de este libro, ¿cierto? Esta es la conclusión de una parte de la historia del pueblo judío, ya en el desierto. El cierre de un proceso de liberación que comenzó en Egipto, como lo decíamos ayer, con la esclavitud y que culmina con la construcción de un lugar de culto propio, ¿ya? El Mizkan. El Mizkan es un lugar donde la conexión directa con lo divino se hace realidad, ¿ya? O sea, el Eterno eligió un lugar para poder dar su presencia descendía en ese lugar. Exactamente. Un templo móvil que albergaba la presencia de Dios a través de las personas que lo componían. Templo móvil, interesante. Para la época era algo como, yo creo, como muy avanzado. Hoy día hay otros medios que podemos, ¿cierto?, llevar a través de camiones y todo lo demás, pero ahí había que caminar, ¿ya? La Torá nos cuenta que la nube de Dios ya estaba sobre el Mizkan o tabernáculo de día, la nube, y fuego había de noche en él, ¿ya? Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 40, versículo 38. ¿Ya? La nube, ya, dada su naturaleza, esconde y oculta las cosas, mientras que el fuego, por el contrario, tiende a iluminarlas para que puedan ser vistas con claridad. Hay veces que la vida misma nos nubla la vista, ¿verdad? Los problemas, las dificultades, nuestras ideas también. Exactamente, nos nubla. Hay días que sentimos que llegan nubes que nos provocan ceguera y no permiten ver aquel tesoro oculto que se encuentra, que esconde la vida cada día. Exactamente. ¿Verdad? Para otros, ¿cierto?, la vida es iluminada por el fuego, que viene, ¿cierto?, a poner luz en aquellos lugares, ya, en donde aún reina el caos, viene a dar respuesta ante los misterios y vaivenes de nuestra vida, ¿ya? En esta Parashá vamos a ver a Moisés, ya que ordena realizar una contabilidad. Esto nos indica la importancia de tener todo en orden, ¿ya? Para poder dar cuenta de todo lo recibido, era necesario que se supiera qué se había recibido, cuánto y en qué parte del Mizkan se utilizó, ¿ya? La responsabilidad no está basada en solo hacer las cosas, qué interesante, sino también en hacerlas como Hashem, ¿cierto?, manda, y poder informar a los demás en qué se invierte, cómo se hace y quiénes son responsables de esta manera, poder involucrar a otros en la obra del Señor. O sea, esto es como una cuenta pública que hizo Así Moisés. Es, exactamente. Así como Moisés congregó al pueblo para desafiarlo en cuanto a la ofrenda, también los congregó para informar lo que se había hecho. Somos llamados a ser un pueblo responsable, entregando cuentas de nuestra situación, ¿cierto?, actual. De esto aprendemos por lo menos 3 cosas muy importantes. Un pueblo responsable tiene sus cuentas al día. Un pueblo responsable hace las cosas como el Eterno ha mandado.
y un pueblo responsable es recompensado con bendición. Así lo vemos en el pueblo de Israel, ¿ya? Es responsable. Hoy día vemos como Israel, ¿cierto?, es líder a nivel mundial. La lectura de la Aliyá número 1, ¿cierto?, de esta parachá, está en Éxodo capítulo 38, del versículo 21, ¿cierto? Vamos a leer hasta el versículo 23 en esta primera parte, ¿ya? Estas son las cuentas del tabernáculo, así dice la palabra del Señor, del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar. ¿Quién era Itamar? Hijo del sacerdote Aarón. Y Besalael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, que ya lo habíamos visto en otra paracha, ¿cierto? Quien hizo todas las cosas que Yahweh mandó a Moisés, ¿ya? Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y remarcador en azul púrpura, carmesí y lino fino. Era un sastre, era un artesano. Y una vez más se repite esto, lo hemos repetido muchas veces en las parachas anteriores, el nombre de estos dos siervos, de las tribus a las que pertenecían, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo estuvo ahí dirigiéndolos y enseñándoles que hicieran todas esas cosas. Ya, en este relato bíblico podemos ver a Moisés dar la orden para rendir cuenta ante todo el pueblo de cómo se había utilizado, ¿cierto?, el material donado por ellos para la obra del Eterno. No solo el pueblo de Israel podía ver estas cuentas, sino hoy día también las podemos ver nosotros, ya los que tenemos acceso a la Torá. La palabra. O sea, cómo Moisés había ministrado el oro, la plata, el cobre, ya las piedras preciosas y los demás objetos de valor. ¿Ya? Esto nos enseña la importancia de tener cuentas claras en las congregaciones. ¿Ya? Recordemos que el tabernáculo, ¿cierto?, iglesia es congregación. ¿Ya? Y en la administración pública de cualquier cierta organización, lo que tenemos responsabilidad y estamos frente a una organización, tenemos una empresa, lo que sea, tenemos una responsabilidad de llevar y entregar, ¿cierto?, a hacer una cuenta pública. Tal cual como, por ejemplo, yo tengo que hacer un balance en la cual, ¿cierto?, al Estado o al fisco, yo tengo que reflejar todo lo que entró y todo lo que salió. ¿Ya? Moisés no quería que no quedara ninguna duda de su gestión, digamos, que no era corrupto, que actuó de manera correcta, ¿verdad? Con todos los donativos que había realizado el pueblo. El pueblo. Ya podemos ver en Números 16:15, ¿cierto?, a Moisés ya diciendo, no he tomado de ellos ni un solo asno, ni he hecho daño a ninguno, Moisés. ¿Ya? Porque podemos ver acá a Moisés, ¿cierto?, cuando él iba a Madián, ya en Éxodo 4:20 dice, entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Acá Moisés, ¿cierto?, está diciendo esto en número de algo que él había hecho, ¿ya? Pero lo que pasa es que Moisés tomó de su propiedad el asno para el servicio. ¿Él podía habérselo cobrar al Eterno? Sí, a lo mejor. Como muchas veces, ¿cierto?, nosotros como que queremos cobrarle al Eterno todo lo que nosotros hacemos, la obra. Y no es así, porque es un donativo. Nosotros debemos de entregar, ¿cierto?, también todo lo que tenemos para poder, ¿cierto?, no ser una carga a la congregación. ¿Ya? Otro ejemplo lo encontramos en 1 Samuel 12:3, donde el profeta Samuel está hablando delante del pueblo según como está escrito aquí. Dice, aquí estoy, testificad contra mí delante de Hachem y delante de su ungido. ¿A quién he quitado buey? ¿O a quién he quitado asno? ¿O a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificad y os restituiré. Y ellos dijeron, tú no has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. O sea, nosotros debemos ser así, intachables igual. Claro, nosotros debemos ser capaces, ¿cierto?, de poder ser personas honestas, ¿ya? Y muchas veces nos cuesta a todos, ¿cierto?, ser honestos, porque muchas veces, ¿cierto?, vienen a nuestra mente, vienen a nuestro corazón de repente, ¿cierto?, querer obviar, querer saltarnos ciertas condiciones, ¿cierto?, queremos hacer truculencias, ¿ya? ¿Cierto? Como cuando de repente, me acuerdo cuando, yo puedo contar un poco de la historia, cuando uno iba a sacar la revisión técnica, ¿cierto?, dejaba un par de monedas ahí para hacer algo que no corresponde. Acá lo que nos está enseñando el Eterno es que todas las cosas tienen que ser
abiertas, de tal manera que nada Nadie nos puede apuntar con el dedo. Exactamente. ¿Ya? Ahí en Lucas 16 del día al 12 dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. ¿Ya? Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de la riqueza injusta, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Ya? Este texto nos enseña a que no vamos a poder recibir los dones del Espíritu si no somos fieles en la economía. Un líder que se aprovecha de la obra del Eterno para su propia ganancia es objeto de la ira del Mesías, como está escrito en Juan 2, del 13 al 16. ¿Ya? ¿Lo puedes leer tú? Dice, la Pascua de los judíos estaba cerca. Y Yeshua subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. ¿Ya? Recordemos que está hablando acá de cuando, ¿cierto?, en una fiesta, cuando había que ir a hacer cierto sacrificio. O sea, llevar el animalito o comprarlo. Entonces se aprovechaban. ¿Ya? Y la ira del Mesías o de Yeshua, ¿cierto?, fue por 3 razones más o menos las que podemos ver. ¿Ya? En lugar, ¿cierto?, los mercaderes, en lugar de quedarse fuera por respeto al santuario, habían ingresado al área del templo. ¿Ya? En lugar de ofrecer precios normales, los subían y así abusaban de los adoradores que venían para ofrendar al Eterno. Pero lo más grave, ¿cierto?, en lugar de servir al pueblo con amor, se aprovechaban para enriquecerse económicamente de la obra del Eterno. ¿Por qué? Porque era una fiesta donde todo judío iba al templo, por lo tanto era mucha persona, mucha peregrinación, ¿cierto?, de los judíos para ir al templo. ¿Ya? Este último punto, ¿cierto?, es la mayor ira del Mesías. Acá hay ciertos líderes que ven la obra del Eterno como un medio de ganancia, ¿cierto?, económica personal. Hoy día yo miraba unos videos en la mañana allá en África, como, ¿cierto?, en la pobreza, en la escasez que tienen allá, los líderes habían aprovechado unos líderes, ¿cierto?, para tener vehículos de alta gama y ropa y viaje. ¿Ya? Pedro, ¿cierto?, en Hechos 8:20 dice, les dijo, ¿cierto?, al mercader, que tu plata perezca contigo, ¿por qué pensaste que podía obtener el don de Dios con dinero? Esto es cierto cuando está hablando de Simón, del mago ese que quería, claro, ¿cierto?, aprovecharse. ¿Ya? Entonces, bueno, y siguiendo, haciendo un paralelo, o sea, un cierre de esto, podemos decir que, hermano, hagamos todo lo posible para ser personas honestas. ¿Ya? Que todo lo que se nos entregue podamos dar cuenta. ¿Ya? No solamente al Eterno, ¿ya? Sino Moisés lo pudo haber hecho al Eterno y el Eterno había estado tranquilo con Moisés. Pero el Eterno, ¿cierto?, lo dio a conocer a todo el pueblo. Le dijo a Moisés, tú tienes que ser honesto, y el pueblo agradeció esa ¿cierto?, sinceridad y esa honestidad de parte de su líder, Moisés. ¿Ya? Bueno, seguimos con el relato bíblico. Okay. ¿Ya? Dice desde el versículo 24, dice, todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ella y los ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos
y 2400 siclos, del cual fueron hechas las basas de las puertas del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. Las bases del atrio alrededor de las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Cuando leemos esto, de repente, ¿cierto? Nos cuesta entender un poco, muchas veces la pasamos de largo. Pero cuán importante es esto cuando uno hace el análisis. Ya podemos ver que de oro hubieron 1.491 kilos, o sea, 1,5 toneladas más o menos. Ya plata, ya recordemos que hubieron, ¿cierto? La plata que fue el medio cheque por cabeza, ¿cierto? Donado o cobrado cuando se hizo el censo, fue la primera ley que hicimos, ¿cierto? En la semana pasada, ¿cierto? Para redimir a los hijos, ¿cierto? Para redimir a los hijos, ¿ya? Y juntaron 5.130 kilos, o sea, 5 toneladas de plata. El cobre, ¿cierto? Juntaron 3.610 kilos, o sea, 3,5 toneladas aproximadamente. Era mucho metal, mucha ofrenda que cargaban ellos por el desierto desde que salieron de Israel. Exactamente. La plata era el material más pesado del tabernáculo. La plata representa la redención y la misericordia, como lo veíamos ayer. Ya es interesante destacar que el cobre o bronce tenían menos peso que la plata. ¿Ya? El cobre representa el juicio y la justicia. ¿Ya? El cobre. Dijimos que la plata representa la redención y la misericordia. El juicio, el cobre representa el juicio y la justicia. Esto nos enseña que la misericordia del Eterno supera su juicio. O sea, amén, cuando Él aplica juicio, su misericordia es mayor. Interesante. Qué maravilloso. Qué increíble verlo. Si por eso cuando uno estudia la palabra, uno empieza a entender los números. Y los simbolismos, porque si uno lo ve solo por el número, se pierde este análisis que estamos haciendo de ver que la misericordia es mayor que el juicio. Y lo vemos también en las toneladas que transportaron en el desierto. La misericordia era mayor que el juicio. Y nosotros, tú y yo y muchos también líderes, ¿cierto? Hay veces que aplicamos más juicio que misericordia en la congregación. Y acá nos enseña el Eterno que Él es eterno. Él es el único que puede juzgar. Que es como mano dura, vemos que su misericordia es mucho mayor. ¿Ya? Mire, en Romanos 5:20 dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto nos habla de esas cantidades que vimos. Exactamente. En Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, ¿ya? Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu de santidad, ¿ya? Estos dos materiales, la plata y el cobre, son el fundamento del tabernáculo. Exactamente. Están en las bases, digamos. Y escuchemos esto, ¿cierto? En la tienda de reunión hay 100 basas de plata que hablan de la misericordia del Eterno. Y en las basas de los pilares del atrio hay cobre que hablan de la justicia del Eterno. Ahí está esa diferencia, ¿verdad? Claro. Y hay 60 basas, 100 basas de plata en la tienda de reunión, y en los pilares, ¿cierto? Del atrio hay 60. ¿Ya? Las 4 columnas que sostenían el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo fueron cubiertas de oro y sus basas eran de plata. Las 5 columnas que estaban en la entrada del tabernáculo, que sujetaban la pantalla que dividía entre el atrio y el lugar santo, estaban cubiertas de oro y sus basas eran de cobre. El fundamento del atrio era de cobre. El fundamento del lugar santo era de cobre y plata. Y el fundamento del lugar santísimo era de plata. En los pilares del atrio se encontraban hechos de cobre. También habían elementos de plata. Esto nos habla de que el Eterno muestra su misericordia en medio del juicio. Sí, pues si nosotros vemos, ¿cierto? En el lugar santísimo ya el fundamento era la plata, la misericordia. Qué increíble, ¿ya? En el versículo 39:1 dice, además de la lana azul, lana púrpura y lana carmesí, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo. Y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como Hashem había mandado a Moisés. ¿Ya? En la primera parte del versículo se mencionan solamente tres tipos de lana: azul, púrpura y carmesí.
pero no se menciona el lino, ¿ya? Por lo que, ¿cierto? Los sabios, ¿cierto? de Israel indican que lo más probable es, ¿cierto?, que en esta primera parte del versículo nos habla acerca de las vestiduras que recubrían los utensilios del santuario, ¿cierto?, que eran, ¿cierto?, llevados cuando ellos emprendían el viaje, que era donde guardaban, podríamos decir, todos estos utensilios, ¿ya? Finalmente, ¿cierto?, podemos concluir en esta lilla algo interesante, que a mí me pareció interesante. Si nosotros vemos ahí en Éxodo capítulo 38, versículo 26, ¿cierto?, la primera parte de este versículo dice, medio ciclo por cabeza, ¿ya? Esto nos recuerda a una paraxá que estudiamos anteriormente. Que significaba, ¿cierto?, que la redención de cada israelita mayor de 20 años, que tenía que ser redimido por medio ciclo de plata. Pero mira, interesante esto, porque en hebreo, si uno va al hebreo, por eso es interesante la raíz hebrea. No porque como dice mucho, ¿cierto?, que uno se está judaizando, sino por esta riqueza que tiene. Miren, en hebreo dice Peká la Gulgolet, ¿ya? La palabra Peká en el Strong 1235, que lo pueden buscar, significa medio ciclo. Y la palabra Gulgolet, el Strong 1538, significa cráneo o calavera. Interesante cuando uno empieza a ver, porque de allí viene la palabra Gulgolta, ¿ya? El lugar donde murió Yeshua. Como escrito está en Mateo 27:33, cuando llegaron a un lugar llamado Gulgolta o Gólgota, ¿cierto?, que nosotros vemos en la Biblia, que significa lugar de la calavera. Allí murió nuestro Mesías. Ahí Él redimió con su muerte a cada israelita con medio ciclo de plata, fue redimido en el Gólgota. Interesante, porque era medio ciclo de plata, ¿ya? Medio ciclo. El otro medio era Yeshua, en el Gólgota, su muerte. Interesante. Por eso, o sea, lo que pasó en el desierto se completó en el Gólgota. Exactamente. Súper interesante. Por eso cuando nosotros vemos en hebreo, se nos abre la cabeza, porque la cabeza explota, porque realmente es que está podemos todo conectado. ver la conexión. Medio ciclo en el desierto, como dices tú, ciclo entero en el Gólgota. Y el hebreo nos habla de esto, el Gulgolet, ¿cierto? En la escritura, ¿cierto? Este Beká, ¿cierto?, que es medio ciclo, ¿cierto?, aparece en dos partes solamente en la escritura, en medio ciclo, ¿ya? Y una accente y la otra en Génesis 24-22, ¿ya? Así que, hermanos, le invitamos, ¿ya?, a continuar con esta, ¿cierto?, paraxá interesantísima en esta semana, con un café con raíces, con aroma a Torah, ¿ya? Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, la vida de su familia, la vida de sus amigos, la vida de todos. Que el Eterno tenga misericordia, y la tiene porque lo leímos acá, ya, misericordia. Él es la plata, y que el Eterno traiga shalom en esta nueva semana. Shavuot Tov. Shavuot Tov para todos. Semana.